Saludos amigos, una vez más les bendigo en el nombre de Jesús. Amigos, bienvenidos a nuestro programa semanal de Alerta Cristiano. Saludos a los hermanos de Europa, de Norteamérica, Centroamérica, Suramérica y el Caribe. Saludos también en especial a los puertorriqueños y a aquellos que están en el suroeste de Puerto Rico, ya que ahora a través de la compañía de cable Choice estamos llegando a sus televisores, así que estén pendientes. También los invitamos a que vayan diariamente y visiten nuestra página en Facebook, Alerta Cristiano. Allí podrán enterarse de más detalles sobre los temas que este programa toca. Allí podrán profundizar con escritos que colocamos, con noticias, con análisis de pastores, de abogados, donde ampliamos las noticias que desde un punto de vista cristiano deben ser analizadas. Así que una vez más vaya nuestro abrazo. Nos habíamos quedado en programas anteriores analizando los sucesos que más llamaron la atención de los cristianos en el pasado año 2013. Y habíamos tenido la dicha y el placer de tener con nosotros al hermano Milton Picón, y como nos habíamos quedado con temas pendientes, él ha sido muy gentil y ha decidido una vez más acompañarnos en ese análisis que nos puede dar una visión, que nos puede dar unas enseñanzas de lo que vivimos para que este año 2014 como iglesia enfrentemos con mucha sabiduría los retos del momento. Milton, te saludo una vez más, bendecido, gracias por estar con nosotros. Licenciado, pues saludos cordiales nuevamente a usted y a todos los hermanos y amigos que nos escuchan. Qué bueno, Milton. La experiencia que tú tienes, los años que llevas en la lucha, arrojan mucha sabiduría y mucha visión, ¿verdad? De cosas que a veces las vemos de frente, pero es bueno siempre saber qué pasó años atrás. Y ahora pues estamos viendo qué pasó el año pasado, en el año 2013. Vamos a comenzar este programa enfocándonos desde enero del año pasado. Sin embargo, no puedo dejar de acordarme, viene a mi memoria, cómo terminó el 2012, con aquella campaña política donde 5 de los 6 partidos principales tenían un programa de gobierno donde apoyaban abiertamente la agenda homosexual que esbozan los activistas políticos LGBT. Y un 6º partido que, aunque no tenía una plataforma política definida así, sabemos que también de cierta forma ha apoyado en muchas cosas esa agenda. Con ese trasfondo político comenzó el año 2013 y de inmediato lo que encontramos fue a un gobierno que inició con un tsunami, con una ofensiva de proyectos de ley y criterios favorables a la agenda LGBT, que fue el gobierno del Partido Popular, encabezado por su gobernador Alejandro García Padilla. Milton, algunos de esos proyectos que tú recuerdes, ¿cuáles fueron? Antes de contestarle eso, quiero comentar lo que usted acaba de decir. Claro que sí. O sea, empezaron como un tsunami y siguen. O sea, esto no se ha detenido. O sea, el que piense que eso fue el primer año y que esto no se va a dar en un segundo año está equivocado. O sea, esto comenzó con radicaciones, anuncios de que se iba a enmendar la ley 54. Una de las personas que dirige una de las comisiones en la Cámara presentó ese proyecto y el senador recién electo de San Juan pues presentó
lo que se conoce, o por lo menos los que estamos trabajando en esto de años, la pieza cumbre del activismo gay, o sea, la pieza central, que fue el proyecto 238 del Senado, que tenía la pantalla exterior de que era para bregar con el despido injustificado por asuntos relacionados a preferencia sexual, pero que tan pronto lo leímos nos dimos cuenta de que era un encargo donde toda la legislación derrotada en los últimos, desde el 1997 para acá, todo lo que se había derrotado en la legislatura apareció de momento en ese proyecto que tenía que ver supuestamente con el empleo, enmendar la Carta de Derechos del Joven, otros proyectos que había radicado por años la representante Albita Rivera, que continuamente se los derrotaban una vez tras vez, aparecieron todos, ¿verdad?, en este proyecto. Y fue tanta el anuncio y fue tanto el empuje arrollador del gobierno en ese primer mes, que ya, yo creo que ya la segunda semana del mes de enero, la iglesia en Puerto Rico ya tenía un temor de que todo esto se iba a materializar, de que las sospechas, advertencias que se habían hecho durante el periodo electoral eran una realidad. O sea, pues ya lo teníamos encima, ya no había de otra. Y eso pues trajo una conciencia también. Tal vez lo bueno que trajo fue que la iglesia despertó de momento y dijeron tenemos que empezar a actuar si no queremos ver esto convertido en realidad. Y eso fue al inicio, o sea, la primera sesión ordinaria de los primeros 6 meses fue proyecto de adopción a parejas del mismo sexo, la implantación del currículo de perspectiva de género, también en las escuelas públicas del país. Estos 2 últimos proyectos ya se nos prometió que vienen en esta sesión que empieza ya tan pronto como en unos días, y eso pues debe de mantenernos a nosotros en la misma militancia que tuvimos el año pasado, porque si con todo y militancia que tuvimos nos aprobaron 2 proyectos fundamentales, ¿qué puede ocurrir en este año si el proyecto que tiene que ver con la niñez aquí se aprueba? O sea, yo creo, licenciado, que si ese proyecto se aprueba, como diría el doctor Vázquez, los muñequitos cambian completamente en Puerto Rico. Nos tocaron lo más granado y esperanzador que tiene una nación, que son sus niños. Y una nación que no sale a pelear por sus niños, o sea, yo no percibo, yo percibo una nación acobardada, que decidió rendirse, decidió no luchar más. Has dicho muchísimo. ¿Qué 2 proyectos tú mencionas que se aprobaron? El 238 se convirtió en ley 22. Correcto. ¿Cuál fue el otro el otro proyecto fue el incorporar a la ley, al proyecto de violencia doméstica, la pareja del mismo sexo. Okay. Quedaron pendientes el 437 de la adopción por parejas homosexuales. Quedó pendiente el de establecer en el sistema educativo la ideología de género. No mencionaste, pero yo sé que lo pensaste, el plan decenal quedó pendiente. ¿Cómo quedó aprobado el proyecto 238, la ley 22? Bueno, el proyecto 238, como dije al principio, tenía muchos fines. Era implantar la agenda gay 100% en el país. Obviamente, al pasar por un proceso de vistas públicas agrio, porque aquello fue un proyecto, o sea, un proceso de vistas públicas bien agrio, con faltas de respeto hacia la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, maltrato, ¿verdad?, de estas personas que estaban dirigiendo estos procesos. Pues el proyecto no logró el fin de aprobar el 100%, ¿verdad?, de lo que originalmente se planteó. Pero, o sea, en el análisis que nosotros hicimos, o sea, yo me sentí bien decepcionado, o sea, porque yo sabía que el elevar a categoría protegida una conducta, básicamente abre las puertas. Después escuchamos análisis que hizo el juez Escribano, que hicieron otros abogados más, y nos dimos cuenta de que
fue una gran pérdida. O sea, yo soy de las personas que cuando se pierde lo acepto. Claro. O sea, no trato de adornar la cosa, de que somos casi ganadores. No, o sea, aquello fue bien atropellante. Si lo hubieran aprobado total, pues hubiera sido un golpe devastador también. Pero el hecho de elevar una conducta a rango protegido le dio muchos argumentos a muchos de estos grupos para esbozar, para perpetuar las mentiras que están diciendo públicamente, que la gente nace así, Correcto. de que hay un gen que determina que una persona pues nace con una orientación sexual. Todo eso es falso. Pero, y todo eso se dijo en una vista pública. Correcto. Y cuando usted encuentra gente en la legislatura a decir, no, eso es verdad, como el senador de San Juan, no, la gente nace así, hay evidencia científica. Usted dice, pero ¿y cómo yo puedo convencer a un individuo que está creyendo ciencia ficción y tiene el poder en sus manos para legislar? Así es. O sea, eso fue un dato que a nosotros nos chocó sobremanera. Yo creo que este senador hizo algo también que no habían hecho otros legisladores, confrontó a la iglesia. Y él piensa que salió ganando de esta confrontación. Cuando eso ocurre, el peligro de esto es que se envalentonan y siguen haciendo declaraciones, aún después de aprobada la ley, sigue acusando a la iglesia de ser una iglesia prejuiciada, de una iglesia que promueve el odio. O sea, y el que ese argumento todavía esté en los labios de esa persona que está todavía sentado como uno de los senadores de la ciudad capital, nos deja saber a nosotros que pueden venir otros proyectos similares en el 2013. Yo creo que este es el 2014 es el año determinante, licenciado, porque en el 2015 y el 2016 no se toca controversia en las cámaras legislativas. Sí. Es el tiempo del olvido. Que la gente olvide, procese y vamos para lo bonito y vamos a hablar de aumentos y vamos a hablar de que la economía repunta, pero este año es el año decisivo. Sí. Nada más que para redondear lo que hasta ahora hemos hablado, nuestros amigos que semana tras semana han estado con nosotros en estos programas, recordarán que hemos dedicado varios programas a discutir estos proyectos, los dos que fueron aprobados y algunos que están pendientes. Y el 238 o ley 22 quedó nada más que prohibiendo el discrimen en el empleo, con unas exenciones a la iglesia, pero tristemente, como dice el pastor Picón, quedó metida en el torrente legislativo la frase ideología de género y perspectiva de género. Volvemos con ustedes en unos segundos. De regreso con ustedes, amigos, a este vistazo abuelo de pájaro del año 2013. Algo que tiene que estar en nuestras mentes, en nuestros recuerdos, muy presente en nuestra vida, es que en el año 2013, allá para principios de año y culminando con una fecha tal como 18 de febrero, marcha a la fortaleza el 13 de abril, entró a la escena puertorriqueña una agrupación, una organización, un cuerpo llamado Puerto Rico por la Familia. Y yo quisiera que el pastor Milton Picón, que es miembro de ese cuerpo, nos hable de cómo se formó. Esa es la primera pregunta. ¿Qué hizo que se formara Puerto Rico por la Familia, Milton? Licenciado, básicamente nosotros podemos decir que en los últimos 6 o 8 años, de la única forma y manera en que la iglesia ha podido confrontar el gobierno es a través de coaliciones. Pues el tiempo de llanero solitario pues ya desapareció en Puerto Rico. Si usted no hace común acuerdo con grupos diversos dentro, ¿verdad?, de la fe cristiana, sea católica, evangélica, pues la voz no es escuchada. Y pues obviamente cuando comienzan todos estos proyectos a circular, comienza una preocupación legítima. Yo tengo que reconocerle a la pastora Wanda Rolón, porque fue bien importante en esto, que un día dijo, voy a hacer una convocatoria por Facebook.
y la hizo aquí en las facilidades de su iglesia. Y aparecieron como 400 pastores a esa convocatoria. O sea, nosotros esperábamos que viniera gente por la urgencia y por lo que se había dicho, pero no una cantidad tan grande de pastores como ocurrió. Y ahí nace la organización Puerto Rico por la Familia. Obviamente se tenía esta urgencia de hacer algo que pudiera impactar el gobierno y que tenía que ver con números de personas. Una movilización masiva, no había dinero, no había recursos. Y esto estamos hablando de que eso empezó a darse en enero. O sea, y la marcha que se dio fue en febrero 18. O sea, cómo en 2 o 3 semanas se pudo articular un evento multitudinario como ese, pues, para que ustedes tengan ideas de cómo se corre la historia. De hecho, hasta básicamente 2 semanas antes de la marcha todavía no había un consenso. El consenso mayoritario era de que no se iba a dar la marcha, de que no se iba a dar. En una última reunión, 2 semanas antes de esa marcha, donde ya básicamente el voto del grupo era negativo hacia la marcha, la pastora Wanda Roll nos dijo, esto hay que hacerlo. O sea, siempre la presencia femenina, donde hay un grupo de varones es importantísimo. Porque, se lo digo, el voto general, el voto online hasta ese momento en la reunión era que no se podía dar esa actividad porque no habían recursos. Tirar una convocatoria con 2 semanas era un riesgo. Pero la pastora dijo, ¿y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, y como que eso le entró a los diferentes líderes de diferentes organizaciones, encontraron una mujer que le está diciendo a todo, ¿y por qué ustedes no se atreven? Pues motivó a que todo el mundo dijera, pues mire, pues está bien, pues vamos a hacerla. Eso hizo que empezáramos a organizar junto con otros grupos de la misma coalición de Puerto Rico por la Familia y otros grupos independientes que ya estaban trabajando. Empezaron a hacer reuniones en toda la isla. Cada iglesia que se iba, 200, 300 pastores. En cada iglesia esa se recogía una ofrenda. La gente era bien generosa con sus ofrendas. Llegamos a un momento dado a una iglesia en el centro allá, donde se dio el grito de Lares, allá en el pueblo de Lares. Y el pastor militantemente se levantó y dijo, yo quiero que la gente de mi iglesia colabore. Y se levantó una persona y colaboró con cantidades inmensas de dinero. Y esas fotos aéreas que usted vio de ese helicóptero lo pagó esa persona, anuncios de televisión, de radio. Pudimos hacer una campaña en 2 semanas o 2 semanas y media que acaparó el país completo. O sea que la única excepción a ese tipo de campaña fue una que se hizo en el 2005, que fue una marcha también multitudinaria, pero sin efecto alguno, porque fue después que se aprobó todas las enmiendas del Código Penal, ya nos habían dado en la cara, o sea, no había nada, fue pro forma la actividad. Pero esta no, o sea, en esta había la esperanza de que si movilizamos gente, el gobierno va a poner su oído en tierra. Y todo el pueblo de Puerto Rico sabe lo que pasó el 18 de marzo. La policía no se atrevía a dar cifras, porque respondía también al superintendente, que es parte del Ejecutivo, y o sea, todo el mundo tímido, pero yo escuchaba a los oficiales decir, nunca había visto tanta gente aquí en el Capitolio reunido en un evento multitudinario, y aquello fue un éxito rotundo. Increíble. Aún con ese éxito rotundo, para nosotros fue chocante, ¿verdad?, de que en la parte sur hubieran menos de 100 personas y el gobierno dijera que era lo mismo, 200,000 de un lado que 100 de otro, y cuando uno empezó a escuchar eso, pues se dio cuenta de por dónde venía, ¿verdad?, corriendo la actual administración. Pero yo creo que eso fue un ejemplo, licenciado, que nunca debe de olvidarse, ¿no? O sea, el pueblo de Puerto Rico, la iglesia cristiana en este país, incluyendo católicos y evangélicos, pueden hacer lo que quieran hacer en un lapso de tiempo corto, si hay voluntad para hacerlo. O sea, porque aquí se unió la iglesia católica, en este evento participaron obispos de la iglesia católica,
principalmente el Monseñor de Arecibo, que hasta el día de hoy ha sido una persona que ha estado firme, ¿verdad? Con nosotros fue notable también, ¿verdad? La ausencia del Monseñor Roberto González de San Juan, ¿verdad? Que una actividad de esa envergadura debió de asistir. O sea, pero fue un éxito total. O sea, y a pesar de que no surgió tal vez el efecto de detener la aprobación de estas medidas, le envió un mensaje al pueblo de Puerto Rico y le mandó un mensaje a los políticos, porque el gobernador es uno y está en la fortaleza. En la Cámara de Representantes hay muchos representantes, en el Senado hay sobre 20 senadores, y esos individuos todavía, esos números de esa actividad los tienen presentes. Obviamente se pueden olvidar, porque usted sabe que la memoria colectiva de los políticos aquí, ¿verdad? A veces es un poquito corta, pero por lo menos probamos que lo podíamos hacer sin recursos que aparecieron, porque los recursos son los del Dios del cielo. O sea, cuando hay voluntad, usted no tiene un centavo y Dios se los provee. Correcto. Porque es Dios el que está detrás de todo este asunto, son los valores del reino. Yo creo que esa actividad pues quedó grabada en las páginas de la historia de la iglesia como uno de los momentos en que la iglesia se puso de pie y el gigante dormido se levantó y marchó hacia San Juan. Después hubo otra marcha a Fortaleza que también la menciono, que para el día que se dio, con los recursos que se dio, y sabiendo que era una marcha menor, logró llevar sobre 20,000 personas. Se paralizó San Juan. O sea, yo creo que esa es la manera en que la iglesia se expresa en una sociedad cuando tiene administraciones que son antagónicas a sus valores. Lo han hecho los españoles, lo han hecho los argentinos, lo han hecho los franceses. O sea, ¿por qué no lo podemos hacer los puertorriqueños? Lo hicimos una vez. Yo espero que eso no se nos olvide y que sigamos, ¿verdad?, alimentando, ¿verdad?, a todas esas futuras generaciones, que la mayoría, mucha gente que fueron allí fueron jóvenes, licenciados. Y eso es bueno, ¿verdad?, porque usted siembra en el corazón de esas personas, ¿verdad?, la militancia desde que están empezando a caminar en los caminos del Señor. Y fue para nosotros uno de los eventos, ¿verdad?, que no podemos olvidarnos de él y dejar de hablar de él. Yo quería preguntarte, Milton, para que aquellos hermanos y para que este programa también quede para la historia, señalar, ¿verdad?, quiénes componen y quiénes estuvieron desde el nacimiento de Puerto Rico por la familia hasta hoy. Aquí pues nos convertimos en historiadores. ¿Quiénes componen ese núcleo de Puerto Rico por la familia? Bueno, fueron iglesias y pastores, ¿verdad? La fraternidad pentecostal estuvo inmersa también dentro, ¿verdad?, de la organización a través de su presidente, el pastor Rodríguez, Alberto Rodríguez, también la pastora Wanda Rolón, también puso todos los recursos de su iglesia, del canal de televisión. O sea, todo lo que hiciera falta para que se trabajara. También el pastor Alberti, ¿verdad?, de Casa de Júbilo aquí en Bayamón. El pastor Dixon Cruz también estuvo envuelta. El pastor René Pereira, de los Bautistas del Sur, allá en el pueblo de Salinas o Santa Isabel, ¿verdad?, estuvo allí presente. Se eligió como portavoz en todas estas conferencias de prensa iniciales al doctor César Vázquez, que hizo un trabajo excelentísimo en aglutinar fuerzas de entre católicos y evangélicos y llevar un mensaje claro y sólido, sin ambigüedades, de cuál era el propósito de la organización, qué era lo que queríamos hacer el 18 de febrero allí. También Hilario García, que ya fue uno de los que dirigió la logística de este evento, y él fue el que dirigió la logística del evento del 2005. O sea que él estuvo presente en ambas actividades.
O sea, no quiero que se me quede nadie, ¿verdad? Pero o sea, Estuviste tú también, ¿verdad? yo estuve presente, ¿verdad? A nombre de Morality Media y de las Catacumbas. Y ese grupo, básicamente, y obviamente contamos con cientos de portavoces que fueron los pastores, que fueron los que pusieron a correr toda esta campaña a lo largo y a lo ancho del país. ¿Cuándo se incorporó el sacerdote Carlos Pérez? Carlos Pérez ya había hecho una serie de declaraciones en programas de televisión y radio, llamó la atención, y decidió invitarse al evento. O sea, lo que dijo en el evento también le llegó al corazón de muchas personas, y desde ese momento el padre Carlos Pérez se incorporó a la lucha en igualdad de condiciones con todos los pastores. O sea, él toma las evangélicos. decisiones como la tomas tú, como participa la pastora Wanda Rolón. Él es parte integrante. Sí, parte integrante y yo diría que una parte bien significativa. O sea, porque el padre Carlos Pérez hizo, o sea, estuvo en todas las reuniones, nunca dijo no. O sea, la disposición que tuvo fue ejemplar. Amigos, vamos a tomar una pausa e inmediatamente estamos con ustedes continuando con esta visión del 2013. De regreso con ustedes, amigos, a Alerta Cristiano. Continuamos con la visión Abuelo de Pájaro del 2013. Milton, hablábamos de Puerto Rico por la familia. Lo que he visto, el compartir mío con ustedes, en las veces en que he contribuido desde la página de Alerta Cristiano como abogado, ha habido un grupo de abogados que hemos estado tras bastidores, ¿verdad? Cuando ustedes han necesitado algún consejo, alguna consulta. Pero lo que he visto ha sido de que Puerto Rico por la familia se mantuvo durante todo el 2013. Eso es así, está vivo, está activo. Háblame de qué pasó durante el resto del año y Puerto Rico por la familia. Bueno, hablando un poquito de historia, usted sabe que siempre que hay este tipo de asunto en Puerto Rico, que hay una amenaza contra la familia, pues en los últimos 12 años, pues la respuesta ha sido coaliciones, ¿verdad? Por lo general las coaliciones siempre han trabajado con issues. Cuando los issues mueren o ya pues obviamente no se puede trabajar en ellos, pues por lo general la tendencia es a bajar, ¿verdad? Porque obviamente cuando estamos hablando de coaliciones estamos hablando de grupos que ya están activos, que siguen activos, iglesias que siguen activas, ¿verdad? Y eso no se detiene. El hecho de que hubiera tanto golpe de parte del gobierno durante todo el año, pues hizo que la permanencia, ¿verdad?, de Puerto Rico por la familia fuera visible durante todo este año. Pues obviamente llega el periodo navideño. El periodo navideño, licenciado, tengo que decir que nos cogió un poco desapercibido, porque nunca habíamos pensado que en el periodo navideño ocurrieran los eventos que ocurrieron y que posiblemente hubiera sido bueno que Puerto Rico por la familia hubiera estado más inmerso en los eventos de las últimas semanas, pero obviamente, ¿verdad?, pues al pensar que acabó la sesión ordinaria y que ya pues no íbamos a tener que esperar al 2014, pues todo el mundo pues se fue a su proyecto particular para ver qué ocurría en el 2014 tan pronto se inaugurara la sesión ordinaria primera, ¿verdad?, del 2014, que, ¿verdad?, eso estamos en espera de qué va a ocurrir en una semana y pico cuando se inaugure esta sesión y ver si las promesas del presidente del Senado las hace válidas, de que iba a presentar todas las controversias de años del Código Civil, las iba a traer, pero que en esta ocasión sí se iba a aprobar. O sea, dicho, ¿verdad?, con un estilo que ya se conoce en Puerto Rico, que fue el que ocurrió y vio el pueblo de Puerto Rico con la situación de los maestros y del señor gobernador en la fortaleza. Por eso mi oración, licenciado, durante este año 2014, es que la iglesia tiene que ser aún más militante de lo que fue en el 2013.
O sea, porque como dije al principio, o sea, en esta ocasión se tocan unos asuntos medulares que tienen que ver con la niñez de este país y las próximas generaciones, porque la educación que reciban los niños vía aprobación de cualquier proyecto que esté pendiente en la legislatura va a establecer la política pública del gobierno por muchos años, licenciado, porque usted sabe que aquí los partidos políticos son más de lo mismo, los dos son más de lo mismo. Uno aprueba una atrocidad, pero no viene el otro y dice yo voy a abrogar o voy a echar para atrás la atrocidad que hizo el anterior. Correcto. No lo hacen, licenciado. Siguen montados en el mismo, la misma guagua de la destrucción y o sea que es una de las puntos chocantes. Sobre todo si tiene que ver con los aspectos morales. Si tiene que ver aspectos morales, después dicen no, la otra administración lo aprobó, yo no puedo hacer nada. Como nos dijeron con enmiendas constitucionales, como nos han dicho con un montón de proyectos, cada vez que se lleva algo para tratar de salvar lo que es moralidad pública en este país. Por eso creo que es importante de que se pueda detener toda esta legislación inmoral, porque si no se detiene, se quedó en Puerto Rico, se quedó. Correcto. O sea, Puerto Rico es un país que cuando se legislan derechos, entre comillas, para personas, usted sabe que este es el país de los derechos, no de las obligaciones. Correcto. Y de las responsabilidades. O sea, vemos un periódico que lleva un mes y medio hablando de derechos, y de derechos, y derechos, y derechos, y derechos. O sea, y uno sabe que es parte de una agenda concertada de unos medios de comunicación para unirse al gobierno, para traer de nuevo esta agenda en el 2014, pensando posiblemente de que la iglesia está debilitada o que como se hizo una marcha multitudinaria en el 2013 que no hubo efecto, pues la iglesia no se va a atrever a hacer otra marcha multitudinaria. Estoy hablando de lo que uno presume que hace el enemigo. Correcto. En el otro bando, ¿verdad? Porque eso es parte de la planificación de estrategia. Usted pensar como piensa el grupo que le está atacando sus valores. O sea, yo tengo que decirle y le oro a Dios todos los días que no caigamos en esas trampas. O sea, que todas las proyecciones que tiene el gobierno de que la iglesia no va a ser más militante, que la iglesia se va a recoger partidistamente de nuevo, que eso no se dé en este país por el bien de este país. Porque si eso se llega a dar y cada cual vuelve a su trinchera azul, roja y verde, verdaderamente hay una crisis, va a haber una crisis en este país. O sea, la gente tiene que pensar por encima de eso y decir, tenemos que ser militantes. Hay un proverbio que dice que el precio, o sea, que la negligencia será tributaria, ¿verdad? Y que la mano de los diligentes prosperará, pero la negligencia será tributaria. El que se esfuerza logra lo que consigue, el que no se esfuerza está determinado a ser esclavo de otro. O sea, y esa es la realidad. O sea, aquí hay unos grupos que no tienen temor de Dios, que están cegados por el maligno y que uno tiene que moverse a compasión sobre ellos porque no pueden discernir entre su mano izquierda y su mano derecha. Y nosotros podemos decir eso porque una vez estuvimos en el mundo. Correcto. Porque una vez veíamos la perspectiva cristiana como locura total hasta que abrazamos la fe cristiana y nuestros valores fueron cambiados, el corazón fue cambiado, la perspectiva de la vida cambió. Pero esa gente que está allá afuera, que no tiene la perspectiva cristiana y que tienen y ven el cristianismo como su enemigo, como el enemigo a derrotar, licenciado, le están invirtiendo todo, sus recursos económicos, su prestigio, sus títulos, sus organizaciones profesionales, la están poniendo al servicio de la maldad, correcto, al servicio de la disfunción. Y yo me pregunto, ¿nosotros podemos ganar una lucha si nuestra militancia no es superior a esa? Nuestra militancia no puede ser ni siquiera igual a la de ellos. Tiene que ser superior si nosotros queremos ver unos cambios en el país. Milton, tú has dicho esa cita bíblica que has utilizado, la negligencia tributará. La próxima pregunta que yo te tenía pendiente es precisamente sobre esta visión o esta manera de actuar de la iglesia en Puerto Rico, donde generalmente se está a la defensiva. Según la administración de turno nos provoque, nos levantamos, obviamente el Señor hace maravillas, como lo ha hecho, como lo hemos visto, tú lo has mencionado, en 2 semanas y media, 3 semanas se montó
la concentración más grande que se recuerda en años en Puerto Rico. ¿Tú no crees que es hora de que la iglesia en Puerto Rico se ponga los pantalones largos y se organice de una manera permanente? Me explico. Una cosa es tú organizarte para tú responder un ataque y otra cosa es tú organizarte para tú estar listo para asumir ofensiva y defensiva. Y eso pues requiere unas estructuras permanentes, requiere un presupuesto anual de personas, peritos en distintas materias que haya que tener listos. O sea, ¿tú no crees que esa pudo haber sido una debilidad que hemos estado cargando por los últimos 7, 8, 10 años? Sí, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que entender que hay dos problemas fundamentales que el evangelicalismo en este país tiene que manejar. Primero es teología defectuosa. La teología defectuosa de que el Señor es Señor de la iglesia, pero no puede ser Señor de más nada en esta cultura. Y entonces fuimos entregando las artes, fuimos entregando el mundo de la política, fuimos entregando el mundo de la educación. Eso es del diablo allá afuera. O sea, yo no brego ni toco esa área con una vara de 15 pies. Esa teología defectuosa nos ha traído a donde nosotros estamos. O sea, y si nosotros queremos cambiar la mentalidad de la iglesia para hacerla una organización más proactiva, como usted señala, que no solamente esté a la defensiva, sino que esté a la ofensiva, tenemos que llevarle todo el consejo de Dios a la iglesia de nuevo y decirle, mira, esto es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tú te tienes que involucrar, que somos ciudadanos también de esta tierra, somos ciudadanos del cielo, pero también tenemos una responsabilidad de ser sal y luz en medio de nuestra sociedad. El segundo problema es el partidismo político. La gente tiene que aprender a quitarse de las gringolas político-partidistas y hacer un proyecto de consenso y olvidarse de los partidos y olvidarse de los hermanos cristianos que están enfocados, que tienen ministerios enfocados. Camine hacia el frente, no se deje distraer por las voces del pensamiento teológico defectuoso. Correcto. Que se mete en la discusión y entonces usted tiene que siente el sentido de culpa, ¿estaré yo envuelto bien o no? ¿Estaré haciendo lo correcto o no? Y eso es fruto de teología defectuosa, correcto, porque eso tiene un efecto sobre la psiquis de las personas que aún haciendo la voluntad de Dios, de momento sale alguien y dice, eso no es de Dios, y ya como que trae un sentimiento de ¿estaré yo correcto o no estaré correcto? O sea, si nosotros queremos hacer lo que tenemos que hacer por este país, tenemos que caminar hacia el frente con mentalidad de minoría, donde cada pulgada de terreno alcanzado es una victoria que hay que celebrar, y no con la mentalidad esta de mayoría, de que no me pueden tocar porque yo soy mayoría, mientras le están dando paro a uno a diestra y a siniestra. O sea, la educación va a ser bien fundamental en esto. Sí, amigos, como ustedes habrán podido ver, esto que el pastor Milton Picón nos está diciendo va al meollo del asunto. Cada uno de ustedes, cada uno de nosotros tiene que reflexionar qué es lo que tiene en su corazón. Estamos idolatrando partidos, estamos idolatrando ideologías, estamos idolatrando nuestra comodidad. Hablábamos en el programa anterior de lo que el Señor nos habla en Isaías 58, de que clamemos, de que ayunemos, y el ayuno no es otra cosa que echarnos a un lado para dedicarnos a Él. Sí, hay unas consecuencias de comida, de sacrificios, pero es más limitar nuestra voluntad y abrirnos a Él. Vamos a continuar después de esta pausa con ustedes, Alerta Cristiana. Este y todos los miércoles a las 9 de la noche, el programa Alerta Cristiano con el licenciado Eduardo García Resach por esta tu telecadena SBN y CTN Internacional. Continuamos, amigos, en nuestro último segmento del programa de hoy. Para terminar este segmento, quiero traer ante la consideración del pastor Milton Picón
los asuntos que están pendientes con los cuales nos vamos a confrontar en este programa, en este nuevo año. Tan reciente como en el mes de diciembre, el presidente de la Cámara de Representantes, Perelló, licenciado Perelló, dijo que sus prioridades, entre sus prioridades para el comienzo de la sesión legislativa estaba aprobar el plan decenal y segundo, atender el PDLS, el proyecto del Senado 517, que es la despenalización de la marihuana, según fuera aprobado en el Senado. Por el otro lado, también está pendiente en el Senado el proyecto de la Cámara 437, que provee para la adopción de niños por parejas homosexuales, el currículo de la ideología de género que la senadora Maritere González pretende implementar como currículo permanente en nuestro sistema educativo, que es el proyecto del Senado 484, el proyecto del Senado 600, que es Educación para la Paz, que no es otra cosa que traer unos conceptos que vienen de las Naciones Unidas, que ya tendremos ocasión de discutirlo más, porque quedó pendiente. Y, por último, el proyecto de nuevo Código Civil, que todos sabemos que fue derrotado allá para el año 2007, pero que ha quedado más o menos en una penumbra y que a finales de año se indicó que el licenciado Pierre Vivoni había recibido unos $75,000, un contrato, para que le volviera a echar un vistazo al proyecto y fuera sometido a principios del 2014. Milton, ¿qué comentario te merece esta agenda que viene pendiente? Bueno, o sea, en el caso de la resurrección del Código Civil, el pueblo de Puerto Rico debe saber que la Iglesia estuvo varios años luchando contra esto y que básicamente cuando empezó el asunto del Código Civil fue que también se empezó a levantar conciencia dentro de la Iglesia porque más gente se unió, hubo mucha campaña de educación. O sea, mi único temor, licenciado, en esto es la política del fast track que tiene el gobierno. O sea, nosotros vamos a necesitar no solamente movilizaciones, nosotros vamos a necesitar utilizar las armas espirituales que la Biblia, ¿verdad?, nos dice que son poderosas para destruir fortalezas, ¿verdad? Necesitamos eso más que nunca hoy en Puerto Rico, para que mientras personas estén haciendo el trabajo de llevar este mensaje a los legisladores, pues hay una batería de personas orando, intercediendo, ¿verdad?, para que todos los grupos, todos los pastores caigan en gracia allí, los legisladores comiencen a poner su oído en tierra, le quiten el oído a la fortaleza, pues ya estamos en un segundo año, y se puedan detener todos estos asuntos. O sea, proyectos de envergadura, pues está el plan decenal. El secretario, ¿verdad?, el presidente de la Cámara dice una cosa, el secretario de Educación dice que tiene su propio plan decenal. Yo creo que es la misma cosa, o sea, es lo mismo. Es un plan peligroso porque tiene que ver con la educación y la educación tiene que ver con poder. Usted educa una generación, esa es la generación que va a mandar en el país, ¿verdad? Y por eso es que usted ve que fuerzas bien poderosas de la sociedad se están moviendo para impulsar el plan decenal. El plan decenal no se convierte solamente en un plan de educación y impartirle conocimiento a una generación. Es un plan que tiene que ver con economía, tiene que ver con intereses económicos, fondos federales, o sea, cómo grupos privados pueden allegarse así los vastos recursos, ¿verdad?, del gobierno estatal y federal en términos de dinero para impulsar la educación que ellos quieren para todos los puertorriqueños. O sea, educación que posiblemente sus hijos no la reciban porque van a colegios privados, pero que quieren coger a todos estos niños, ¿verdad?, miles de niños de la escuela pública y meterles ideología por boca, ojo y nariz. O sea, eso lo vamos a estar, ¿verdad?, vamos a estar siempre examinando. O sea,
Y por eso lo que usted decía en el segmento anterior es importante. Sin un proyecto organizado, nosotros estamos en desventaja en todo esto. Primero porque los medios te tapan la noticia, a veces los cristianos se dan cuenta de asuntos que se van a ver en vista pública cuando lo lee en un periódico, a veces radican un proyecto, no lo ponen, no lo suben a un sistema y usted viene a ver que el proyecto lo habían radicado hace 6 meses y usted no se dio cuenta de eso y es una monstruosidad lo que habían radicado. O sea, si nosotros no nos organizamos mejor, vamos a estar siempre reaccionando y reaccionando tarde, cuando ya no hay mucho tiempo para levantar conciencia, cuando no hay tiempo para levantar unas campañas educativas. Nosotros en una ocasión llegamos a sugerirle a los grandes concilios de Puerto Rico que le pagaran a alguien para que su labor fuera estar allí recogiendo todo proyecto radicado, todos los días metido en secretaría, bajando los volúmenes de papeles de todos los proyectos que radican, y que un comité dijera, pues esto es de economía, vamos a dárselo a economistas cristianos, esto es legal, vamos a dárselo a abogados cristianos, y obviamente tener un grupo pagado también de economistas y abogados. Correcto. Que puedan hacer ese trabajo como lo hacen los llamados think tank. Correcto. En Estados Unidos, que invierten millones de dólares en producir educación que beneficia a millones de cristianos. Correcto. Que tienen esas herramientas en las manos a la hora de enfrentarse a un legislador en una vista pública. No va allí como un religioso, ¿verdad?, a que lo humillen, sino que va allí como abogado, como economista cristiano, como psicólogo, que tiene la misma educación que tuvo aquel que es secular y que es el que es escuchado allí, porque ideológicamente está identificado con, ¿verdad?, con los poderes temporales, ¿verdad?, que gobiernan en un momento dado. O sea, tenemos las manos llenas, licenciado. Yo creo que lo más peligroso se va a tratar de aprobar en los primeros 6 meses. O sea, yo creo que el gobernador de Puerto Rico, luego de la mala experiencia que tuvo este final de año, no vuelve a citar otra extraordinaria en Navidad el próximo, este año 2014, eso no lo vuelve a hacer, y si lo hace, pues va a encontrarse por la primera vez con una legislatura que no le va a considerar nada, porque cada legislador va a estar escapando por su vida política. Así es. Así que quiere decir que toda esta barbarie viene en los primeros 6 meses, hasta junio 30 que se termine o vaya cerrándose la sesión ordinaria, pues tenemos que abrir los ojos y tener presencia continua en el Capitolio desde que se dé la primera campanada de la segunda semana de enero. O sea, yo le quiero decir a mis amigos pastores que nos escuchan, los grupos adversarios están allí, nunca se fueron. Las Navidades las pasaron allí, las Navidades las pasaron ayudando a los políticos a hacer sus campañas, sus locuras de estas navideñas, parrandas y qué sé yo, porque así es que en Puerto Rico se hace política. Correcto. Y así es donde la gente se acomoda para cuando un gobernante gana, pues usted va para tal sitio, usted va para tal sitio, usted va para tal sitio. Y los tenemos sembrados a los activistas en todas las ramas de gobierno, en todas las instrumentalidades del gobierno, haciendo el trabajo ¿verdad?, que quieren hacer en pro de la destrucción de nuestros valores. O sea, tenemos mucho trabajo, licenciado, muchísimo. Milton, lo que tú has mencionado me trae recuerdos, ¿verdad? Yo me lancé, dediqué mi vida del 2007 para acá, cuando lo del Código Civil, ahí fue que yo me incorporé a la lucha, y de allá para acá he vivido experiencias tremendas, hermosas. Pienso en la Coalición Ciudadana en Defensa de la Familia, en la Alianza de Juristas Cristianos, en acompañarlos a ustedes en todas estas luchas, y siempre que he tenido la oportunidad, mi planteamiento es que hay miles, hay cientos de cristianos que no necesariamente son pastores, que son profesionales como yo, que estamos entregados a esta lucha, y que qué mejor que dejar nuestras respectivas profesiones y dedicarlas a la lucha a favor de nuestro pueblo. Y qué mejor que si abandonamos nuestras prácticas, de alguna manera pues se levante un fondo, ¿verdad?, un presupuesto anual para que nos dediquemos todavía sin ese temor de que estamos abandonando nuestra mayordomía en nuestros hogares.
Yo insisto, tú te referiste a los pastores, yo me quiero referir a ellos y a todos los líderes cristianos, que hay que levantar una estructura administrativa. Puede Puerto Rico por la familia estar a un nivel decisional, pero tiene que levantarse un segundo nivel técnico, profesional, de gente dentro de esa variedad de profesiones que tú mencionaste, y yo no tengo ninguna duda que hay la capacidad de levantar el dinero para eso. Lo que todavía está por verse si hay la voluntad de hacerlo, porque gente sabia, honesta y trabajadora la hay. Se quiere nombrar a un gerente para esa posición, se nombra, se busca. Puedo mencionar a un Hilario García, que lleva ya 2 actividades enormes que él ha coordinado, pero hay miles de cristianos profesionales. Es cuestión de convocar, hacer ese cuerpo permanente, y eso hasta cierto punto le quita un poquito de preocupación al pastorado como tú, de que tienen que estar en cada detalle, cuando ustedes muy bien pudieran dedicarse al macro, y entonces ese cuerpo técnico pudiera estar trabajando con el micro, con la cosa del día a día, con los medios, con la legislación, con la educación de la iglesia, con los talleres. Eso se ha estado haciendo. La Coalición Ciudadana, la Alianza de Juristas Cristianos, los ministerios que yo presido, el Proyecto Faro y Alerta Cristiano, compañeros abogados que hemos estado trabajando sin ningún dinero a cambio, pues lo hemos estado haciendo hasta ahora, pero no lo hemos estado haciendo de forma integrada. Una vez eso se integre, yo sé que el Señor nos va a bendecir de una manera mayor de lo que nos ha bendecido hasta ahora. Así que, hermanos, hay que orar. Oremos mucho por este 2014 que ya va corriendo, y lo que vemos venir es importantísimo, pero nuestro Dios es mayor que toda esa oposición o esa tiniebla. Seamos luz entre esas tinieblas. Que Dios les bendiga. Gracias, Milton. De nuevo, Dios te bendiga. Saludos, amigos. Bendiciones para ustedes. Alerta Cristiana.